Estás con problemas de erección, andas fallando muchas veces, ya pasaste vergüenza con varias mujeres. Y si te digo que existe un examen que puede revelar si tu pene está funcionando bien o no, quédate conmigo hasta el final, que vas a aprender cómo se hace el examen, cuánto cuesta y si es el indicado para vos. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil y teleconsulta con pacientes de todo el mundo. Si tú quieres marcar tu consulta, te voy a dejar aquí el link en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre un examen que puede diagnosticar si tú tienes problemas de erección. Primero vamos a entender qué es la disfunción eréctil. ¿Cuándo tenemos problemas de erección? Cuando tú tienes alguna dificultad de tener o de mantener una erección por lo menos 3 meses, ¿ok? Si no estás con problemas por mucho tiempo, o sea, 3 meses, tal vez sea solamente una falla eventual. Es importante tener esa diferenciación. Pero antes de continuar con el video, te voy a explicar un poco cómo funciona la fisiología de la erección de una forma muy simple. Primero, tú tienes un deseo. Tienes una mujer desnuda delante tuyo. Eso llega a tu cerebro y tu cerebro dispara un señal que hace que se active la llegada de sangre en tu pene. Eso se da por una molécula llamada óxido nítrico que aumenta la llegada, la irrigación en tu pene. Tu pene es un cilindro que se llena de sangre, ¿no? Porque por las dos arterias que hay empieza a llegar la sangre, se llena el cilindro, se cierran las compuertas, se estrechan las venas y se produce una erección. Entonces te das cuenta que aquí en este proceso entra mucho el deseo, los nervios, las arterias, etcétera, etcétera. Si tú tienes algún problema en algún de esos puntos, puedes tener disfunción eréctil. Por eso que las principales causas son problemas vasculares, problemas neurológicos, problemas hormonales o a veces psicológicos. Y adivinen, existe un examen que me ayuda a entender si tú realmente tienes algún problema orgánico o es simplemente un problema psicológico. Este examen es un examen que yo lo realizo todos los días aquí en el consultorio y que tengo pacientes por todo el mundo también que ya lo realizaron. Es un examen que se llama Doppler peniano. El Doppler peniano es un examen muy específico que realizamos los urólogos para entender si tú tienes algún problema de erección. ¿Y qué es lo que mide este examen para que tú tengas una idea? Es un Doppler, es una ecografía, ¿ok? Se hace. ¿Cómo se hace? Pero te voy a explicar cómo se hace para que entiendas, para que tengas una noción. Lo hacemos en el consultorio, ¿no? En el consultorio tenemos un aparato, un ecógrafo. Te echas en una cama y ¿qué es lo que pasa? Te aplicamos una inyección es que es un potente vasodilatador en la parte lateral de tu pene, una dosis pequeña, para que se produzca una erección artificial, ¿ok? Obviamente yo no me quedo en la sala durante el estímulo, ¿no? Me salgo de la sala, te dejo estimularte un rato y tienes una erección. Así que tienes la erección, el urólogo entra, agarra el ecógrafo y empieza a hacer un examen. Primero vamos a ver la parte de los vasos y primero vemos el calibre, el diámetro de tus vasos, si es que realmente tienen un buen calibre, si es que la sangre está llegando con fuerza, eso se llama velocidad sistólica, o sea, ¿cuánto de sangre entra en tu pene? Si entra poca sangre, o sea, si tienes una velocidad sistólica menor a 25, decimos que sí tengas una insuficiencia arterial, o sea, probablemente estás con una disfunción eréctil porque no está llegando sangre suficiente. Otro parámetro que este examen ve es la velocidad diastólica, o sea, la salida de sangre. Y ahí podemos detectar un problema muy importante de tratar, que es la famosa fuga venosa. Como te dije, tu pene es un cilindro que se llena de sangre y las venas, ¿no? Que normalmente ellas drenan sangre, o sea, hacen que salga, se estrechan, se cierran. Las personas que tienen fuga venosa tienen un problema que estas venas, una vez que se llena tu erección, estas venas se mantienen abiertas y hace que toda esa sangre que llegó a tu pene se salga y es por eso que el paciente pierde la erección. Si ya tuviste este problema alguna vez, deja aquí en los comentarios que vamos a hablar específicamente de este problema. Ya me lo pidieron varios pacientes que hable sobre fuga venosa. Entonces, este Doppler también me ayuda a diagnosticar eso. Y por último, consigo ver durante el examen, ¿no? Imagínate que estamos aquí pasando un ecógrafo y estamos viendo la estructura. Consigo ver la estructura de tu pene. Consigo ver si tienes calcificaciones. Consigo ver si tienes alguna curvatura. Entonces, es súper importante para hacer diagnóstico. Y una vez que realizamos todo el barrido, chequeamos ya la circulación, chequeamos las venas, chequeamos la estructura y todo,
acaba el examen, te entrego tu informe y la medicación que yo te apliqué durante este examen, ella puede durar entre 30 a 45 minutos, ¿ok? ¿Cómo aplicamos una dosis baja? Pierdes la erección rápidamente, ¿ok? Y termina el examen y te vas feliz a tu casa. Inclusive algunas personas aprovechan la inyección para llegar y avisar a la mujer que es hora de acción. Entonces, una vez que ya entendiste cómo funciona este examen, te voy a decir finalmente cuáles son los diagnósticos que él te puede dar. Insuficiencia arterial, o sea, no está llegando sangre adecuada a tu pene, tienes una disfunción eréctil de tipo vascular. Fuga venosa, ya te comenté, que es que estás perdiendo sangre porque tus venas están abiertas, entonces entra sangre y sale. Normalmente es el paciente que toma, por ejemplo, toma tadalafilo, toma un monte de cosas y tiene erección, pero la pierde. Podemos también diagnosticar una disfunción eréctil mixta, o sea, tienes problema de llenado de sangre en el pene y también las venas están abiertas y sale. Esas son disfunciones eréctiles difíciles de tratar, pero conseguimos. Y disfunción eréctil de origen psicogénica. Porque si el paciente llega y me dice, mira, tomé tadalafilo, hice bomba de peniana, hice todo, pero no funciona, y yo le aplico inyecciones, tiene una erección y se queda como una piedra, ya sé que tal vez el problema no sea tan orgánico que digamos, tal vez sea más psicogénico. Y antes de continuar y contarte cuánto cuesta y si tú realmente tienes que hacer este examen, quiero pedirte que te inscribas al canal para que continuemos haciendo material gratuito para ti. Y también te voy a dejar el link de mi ebook Erecciones Fuertes y Duraderas, que es un ebook donde está plasmado ahí todo el conocimiento de todos estos años de experiencia, muchos artículos científicos, y tengo seguridad que el valor de este ebook no tiene comparación con la información que vas a tener. Entonces, aprovecha, comprarlo, aquí abajo está el link. Y ahora te voy a explicar cuánto cuesta un Doppler peniano. Aquí en Brasil existen varios precios, pero para que tengas una idea más o menos, este examen debe estar entre 300 a 400 dólares, más o menos. Contame en tu país cuánto cuesta, ¿ok? Deja aquí en los comentarios. Y realmente es importante saber si tú necesitas de este examen, porque estás viendo que no es un examen tan fácil de hacer. ¿Quién precisa este examen? Las personas que están con problemas de disfunción eréctil, personas que están tomando medicamentos, tadalafilo, vardenafilo, Viagra, etcétera, etcétera, y no están teniendo buenos resultados. Personas que están en la duda si es que realmente tienen disfunción eréctil o no. Personas que tienen curvaturas penianas importantes. Ya vi mucho paciente con curvatura peniana que no deja que él pueda penetrar. Entonces es un examen muy importante para realizar. Contame si ya hiciste alguna vez este examen y si te gustó o no te gustó. Te voy a dejar aquí un video sobre el combo del amor. Espero que lo aproveches. Nos vemos.